Estamos por iniciar hoy el módulo 1 de la diplomatura. Nos acompaña hoy Mayra Alvarado, quien es la docente a cargo del módulo, Florencia Guerrero, nuestra tutora, y Julia Norrestrom, a cargo del campus. Así que les agradecemos mucho por acompañarnos una vez más. Antes de empezar, junto con Mayra, queríamos tomar la oportunidad para hacer un breve recorrido por el campus y también para poder repasar cuáles son los contenidos que están publicados, dónde los van a poder encontrar. Así que bueno, si les parece, Flor, arrancamos. Si me desmuteo mejor, ¿no? Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer entonces una recorrida por el campus, que es con lo que, en definitiva, con lo que se van a encontrar cuando se logueen. Recibieron hace unos días el usuario y la contraseña que les envió la UMED. Si esto en algún caso no fue así, escríbanos para que podamos hacer el reclamo. Una vez que ustedes se loguean a la plataforma, se encuentran con el curso, ¿sí? Si estuvieran haciendo otros cursos en la UMED, recuerden entrar a este curso de Comunicación Política con enfoque de género y diversidad. Una vez que hacemos clic en el curso, se nos abre, bueno, la portada, tenemos el foro avisos, que es el que se va a mostrar. Acá está el detalle de los correos que fueron recibiendo a modo de recordatorio en estos días. Tienen también un foro de consultas, un espacio general para hacer consultas que pueden servirles al resto de compañeros. Y tenemos el módulo 0, que fue el inicio, el que nos propusimos recorrer durante la primera semana de cursada, donde tienen información que les va a servir durante todo el año en relación al curso, como ser el cronograma, la forma de evaluación, el programa, ¿sí? Siempre que ustedes entren a un módulo se van a encontrar con una portada que les explica de qué va a tratar. Hay algunas palabras que, como ven, son hipervínculos que los van a llevar a estos otros espacios que les decía, como ser el cronograma, ¿sí? Donde tienen detalladas las fechas en las que nos vamos a estar encontrando virtualmente, tanto en los encuentros sincrónicos como de manera presencial, así de la UPF, que era lo que les contaba la semana. Siempre ustedes tienen como desplegado un árbol, digamos, de contenidos, pueden siempre volver al nombre del curso para poder orientarse si es que se perdieron entre los hipervínculos. Bueno, entonces al módulo 0 tenemos... Perdón, Flor, sí. Se está apagando un poquito el audio. ¿Puede ser? No toqué nada, pero puede ser. Fíjate si va a mejorar. Bien, avísanos, Juli, por favor, cómo escuchas vos también. Bueno, tenemos dentro del módulo 0, entonces, como les decía, esta introducción con información de interés, y tienen los foros, ¿sí? Cada uno de ustedes está en dos grupos, ¿sí? Como serían dos comisiones distintas. No lo tengo activo yo en este momento, pero ustedes van a tener un solo acceso a un foro, que es el foro que les corresponde, donde les pedíamos que en esta primera semana de cursada pudieran presentarse y contarnos qué son, y los organismos que vienen, para que tuviéramos el... Perdón, Flor, te interrumpo porque también en el chat están diciendo que no se escucha. Si no, en todo caso, lo que podemos hacer es que siga Mayra mientras resolvemos el tema del micrófono, ¿te parece? Buenas, ¿arranco? ¿Les parece? Y por ahí después Fuerte y claro. en la última parte, si no, se puede avanzar con lo otro. Bueno, yo estaba re tranquila, terminando de ver cómo se maneja la plataforma. Bueno, gracias, Sabri, ahí por la apertura y sobre todo por la invitación de formar parte de este espacio que me parece que está buenísimo y me encanta. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. Ahora voy a poner un PPT y un par de cosas, pero me gusta primero, aunque sea un ratito, verles yo también, porque hay algo de la presentación que yo aparte
ha pasado un tiempo desde dar clases en la virtualidad de la pandemia, entonces yo me volví a acostumbrar a las aulas, con lo cual voy a pedirles como paciencia para leer si hay una pregunta y estar hablando, con lo cual si yo estoy hablando y me quieren hacer un comentario o pregunta, también habilitadísimo el micrófono para que me interrumpan y también avancemos por ahí, si no, obviamente escriban y estaré mirando. Bueno, como decía Fabri, hoy empezamos este módulo, en realidad lo empezamos el lunes con la apertura en la plataforma, pero tenemos el primer sincrónico del módulo que dimos para llamar la comunicación como dimensión estratégica de la política pública. Y antes de adentrarnos en la temática y hablar un poquito más de lo que vamos a trabajar, o de lo que vamos a compartir, mejor dicho, hoy, tenía ganas de presentarme primero. Sé que está mi presentación ahí dando vueltas en el Moodle, ¿cómo se le dice? Plataforma, no. En el aula. En el aula, pero siempre me parece que es interesante conocer un poco quién, ¿no?, nos está hablando, desde dónde nos habla. Un poquito, voy a decir algunas breves cosas que probablemente no digan demasiado de mí, pero aunque sea que les den algunas pistas de un poco de dónde vengo o qué hice. Bueno, como dije, mi nombre es Mayra, me reconozco con el pronombre la, ella, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación hace ya varios años, y después de esa formación me fui formando y especializando en temáticas vinculadas a políticas públicas con perspectiva de géneros y diversidad, por un lado, y por otro lado, muy vinculado a lo que es la educación sexual integral, en donde soy docente en formación docente en ESI. Y en este momento me encuentro escribiendo una tesis de maestría vinculada a una política pública con perspectiva de género, un organismo público. Una de las cosas que me parecen más interesantes también pensar acá es que trabajé casi 10 años en el Ministerio de Cultura de la Nación, en diferentes espacios. Todos acá trabajan en diferentes organismos o espacios y saben que muchas veces nos vamos moviendo adentro de esos lugares. Los últimos años que estuve ahí, sí estuve ocupándome de lo que tenía que ver con la implementación de la ley Micaela y los espacios de abordajes de violencias por motivos de género. Y en este momento en particular, hace ya casi un año, me encuentro como subsecretaria de Comunicación Institucional en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, como verán, muchos de estos temas que vamos a trabajar no solo me atraviesan en términos que me formé y trabajo e investigo sobre eso, sino que también un poco lo atravesé en relación a mi propia experiencia, que es algo que vamos a traer bastante, y que me parece que pensaba hoy, ¿no? Cómo pensamos las políticas públicas, o cómo pensar después un poco más cuando trabajemos en términos de comunicación. Creo que es difícil solo pensarlo desde las nociones que nos proponen en términos conceptuales o teóricos, porque nosotros sabemos muy bien que hay algo de eso, pero también hay mucho de lo que va pasando en los propios organismos, y que eso en general solo lo saben quienes somos o fuimos estatales, y me parece que por eso también me parecía tan valioso este espacio de poder pensar entre trabajadores del Estado, ¿no? Estas temáticas. Así que un poco esa es quien soy yo. Si tienen alguna pregunta, habilitadísimo. Y por otro lado, sí, contarles un poquito más del módulo. La semana pasada hicimos así como un pantallazo de todos los módulos, pero sí quería como compartirles un poquito más de todo lo que vamos a ir recorriendo, también para que ustedes se vayan haciendo la idea de cuál es ese recorrido. Todo eso igual está en el aula, pero bueno, quienes todavía no accedieron o no llegaron a leer, me parece que está bueno para el arranque compartirles un poquito. ¿De qué se va a tratar? La idea de estas 6 semanas va a ser trabajar y recorrer un poco y poner en común, en principio, algunas concepciones en torno a lo que entendemos por políticas públicas, ¿no? Pensar si existe una sola noción
de políticas públicas, cuál es ese rol que tenemos como estatales, qué significa o qué implica gestionar en el Estado, gestionar políticas públicas, y por supuesto además pensarlas desde la perspectiva, desde el enfoque de géneros y diversidad. Y ahí también volver a preguntarnos si existe un solo modo de pensar políticas públicas desde la perspectiva de géneros y diversidad, cómo se llegó, si hay tensiones, si existen marchas y contramarchas, ¿no? Como qué pasa, cómo influye, o cómo juegan los contextos sociales, culturales, políticos en esas políticas públicas con perspectivas de géneros y diversidad. Y además, la idea justamente es hacer foco en la dimensión comunicacional, ¿no? En estas cuestiones vinculadas a políticas públicas y perspectivas de géneros y diversidad. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes hacemos comunicación en el Estado? ¿Qué es hacer comunicación en el Estado? Yo les decía la semana pasada, bueno, vamos a tratar de pensar cuáles son esos mitos, ¿no? Hay un armado de la idea de quiénes hacen comunicación, lo vamos a poner un poco en juego, lo vamos a discutir, vamos a pensar si cada uno en sus ámbitos o en sus roles también pone en juego la comunicación en estos espacios. Yo estuve leyendo las presentaciones, lo cual me hacía entusiasmar todavía más por varias cosas, pero porque es tan, ¿no? Como una a veces está y forma parte de las estructuras de los organismos, y a veces no dimensionamos, ¿no? La cantidad de ámbitos, la diversidad, la heterogeneidad, las temáticas que se abordan. Yo no sé si ustedes se habrán leído entre ustedes en las presentaciones, pero hay algo de lo que más me gusta de estos espacios, y decía lo mismo cuando trabajaba en un lugar más chiquito, pero cuando trabajaban en el Ministerio de Cultura y trabajamos en estos espacios así sincrónicos en la Ley Micaela, de cruzarse, de escucharse, de ver, de saber qué está pasando en otro organismo, de conocer otras experiencias, como eso me parece que está buenísimo. Perdón, me fui, ahora retomaremos eso. Y una última cosa, porque nos parecía poco que todo eso podíamos trabajarlo en 6 semanas, que va a tener que ver con empezar a pensar o construir algunos diagnósticos de nuestras propias prácticas, de nuestros propios espacios, en función de esto que vamos a venir trabajando, que es como entendemos la política pública desde el enfoque de géneros y diversidad, el lugar de la comunicación. Bueno, vamos a tratar de preguntarnos un poco qué pasa en esos espacios, qué pasa en los equipos que tenemos o que integramos, y pensamos la idea del diagnóstico, porque algo decía la semana pasada Sol, cuando presentaba su módulo, pero me parece que nos va a atravesar me arriesgo a decir a todos los módulos, que tiene que ver con la mirada situada, ¿no? Vamos a pensar en nuestros propios recorridos, en nuestros ámbitos, en nuestra práctica, en las tensiones que se dan al interior. Y no solo vamos a pensarlo y lo vamos a discutir, sino que también la idea es tratar de aportar, ¿no? De generar un cambio, de llevarnos a alguna posible transformación. Y cuando les leía en los foros donde ustedes se presentaban, digo, me hacía todavía más sentido esto, justamente porque era lo que traían ustedes también, como algunas de las cosas que yo me anoté de esas presentaciones tenían que ver con, bueno, adquirir nuevas herramientas, compartir experiencias de otros organismos y poder compartir lo que se viene haciendo en los propios, dejar un aporte en los espacios de trabajo. Entonces, bueno, un poco por ahí vamos a ir trabajando durante estas semanas, esperemos. Y justamente, como vamos a trabajar desde ese lugar, también yo voy a hablar mucho, yo hablo muy rápido, por ahí ya lo vieron, así que me pueden frenar, pero no solo la idea es que yo hable y traiga propuestas, contenidos y algunas cuestiones, sino también empezar a compartir y abrir un poco esa discusión en torno a las temáticas que vayamos planteando. Así que bueno, en específico, o específicamente para esta clase, sí lo que vamos a trabajar en este rato va a tener que ver con lo que hablamos al principio de la noción de políticas públicas, o las nociones de políticas públicas. Vamos a traer algo de lo que ustedes plantearon en el foro, de estos 2 o 3 días que estuve leyendo y recuperando, de qué nociones
traían ustedes políticas públicas, qué preocupaciones traían en torno a pensarlas con perspectiva de género y diversidad. Así que vamos a avanzar un poquito en algo de esto. ¿Dudas? Algo que no haya quedado claro de todo esto. Esperen que yo bajo el coso de del chat. Ahí está. No. Bueno, voy a compartir un PPT, a lo cual primero voy a decir que no me caracterizo por hacer presentaciones estéticamente bellas. En todo caso, en otro módulo, quizás el de Yami, pueden discutir y pensar qué pasa con mi PPT como herramienta. Pero es simplemente una apoyatura, no tiene demasiado contenido, sino para un poco hacerle ir siguiendo la línea de lo que les propongo, sobre todo porque este material lo van a tener grabado, con lo cual todo lo que se necesite volver a revisar está disponible, así que no es que tiene demasiado contenido ahí, pero puede servir para seguirlo. Vamos a ver. Presentación. Bien. ¿Se ve bien? Por favor, que alguna voz me diga algo, porque yo aparte no los veo. Se ve perfecto. Ya sí, se ve. Es muy lindo. No, porque no lo vieron completo todavía. Bueno, empieza a deformarse, pero lo que importa es lo de adentro. Bueno, yo no puedo correr arriba, ¿no? Julio, Flor, para ver completo lo que digo, no. No, Listo, no importa. Ahí está. Bueno, lo primero que traje es justamente, llegué hasta hoy al mediodía, no llegué a revisar ahí hace un ratito en el foro, pero sí estuve chusmeando un poco lo que traían ustedes de qué entendemos por políticas públicas, ¿no? Esta primera pregunta o propuesta que les traíamos en el foro, y traté ahí de rescatar algunas nociones que se repetían, otras no, pero sobre todo también para poner en común quienes no se pudieron leer o quienes no llegaron a entrar al foro. Bueno, ahí aparecen algunas cosas vinculadas a, bueno, las acciones que puede llevar a cabo un gobierno, aparecen las ideas justamente de las herramientas institucionales que se tienen, aparece la cuestión de generar beneficios en la sociedad, ejecutar en pos del bien ciudadano, ¿no? Estoy tratando ahí de juntar algunas de las cuestiones que me parece que se vinculan y se articulan. El fortalecimiento de nuestra democracia, el resguardo o promover derechos. Aparece el marco en términos de lo normativo y las leyes, de cómo se vinculan las políticas públicas. Pensar un modelo de país, las políticas públicas como una posibilidad que nos permiten reconocer asimetrías estructurales, algo que me pareció interesante también, y que por ahí hasta se vincula un poquito con otra de las preguntas, que tenía que ver con qué entendemos por políticas públicas, y aparecía la incertidumbre para los empleados públicos, ¿no? Quienes por ahí hace mucho tiempo forman parte de estas estructuras, también saben que es cambiante, ¿no? Y algo de esas incertidumbres aparecen. Y después, a ver, bueno, ahí está. Otro de los elementos, o de las cuestiones que traté de rescatar, tenía que ver con nuestras preocupaciones para pensar, ¿no? Desde perspectivas de género, las políticas públicas desde las perspectivas de géneros y diversidad. Y ahí también, ¿no? Como directamente el no poder hacerlo, o las imposibilidades que podíamos tener como trabajadores para llevarlo a cabo. Las preocupaciones en torno a cuál era nuestro rol, cuál es nuestro rol como agentes estatales, qué pasa también ahí con la voluntad política de llevarlos adelante, ¿no? Empiezan a aparecer como muchas dimensiones que vamos a nombrar, y que las traen ustedes, ¿no? En estas primeras preguntas. Aparece la idea de
que las políticas públicas sean legitimadas, ¿no? Y yo ahí lo articulo con poder asegurar o garantizar esta continuidad, ¿no? Una política pública legitimada tiene muchas más posibilidades y respaldo para su continuidad. ¿Qué pasa ahí con los vínculos y las organizaciones internas al interior de los espacios, ¿no? Para llevar adelante políticas públicas desde perspectivas de género y diversidad? Y algo que se repetía mucho, las resistencias, ¿no? Y me imagino ahí también resistencias en términos del hacia afuera, pero en términos hacia adentro, ¿no? De los propios espacios que también integramos y que también existen estas resistencias. Y un poco les propuse estas preguntas disparadoras para quienes llegaban a poder avanzar en estos poquitos días, porque me parece que es nuestro punto de partida, ¿no? Y justamente porque estamos compartiendo un espacio formativo que está profundamente ligado a nuestras prácticas cotidianas, a nuestra propia identidad, ¿no? A esto que les ponía acá, los espacios laborales que integramos. Creo que en ningún espacio formativo, digo, pero en este, especialmente, vamos a decir, no venimos sin conocimiento, no venimos sin ideas previas, venimos y con mucho, ¿no? Y es lo que vamos a poner en juego acá. Algo de lo que aparecía en esas presentaciones de ustedes que yo les decía, tenía que ver con, bueno, poder tener algunas herramientas, ¿no? Y algo que en general decimos en muchos ámbitos, lo decimos también en el vinculado a la educación sexual integral. En la presentación había una o dos personas que se habían formado en ESI, no sé si andarán por acá, es que no existen recetas, ¿no? No hay respuestas absolutas, ¿no? De las herramientas de, bueno, me voy a ir de acá y sé exactamente el paso a paso de cómo implementar o cómo incorporar la perspectiva de género y diversidad, cómo pensar en una comunicación con perspectiva de género y diversidad. No, por supuesto que no existe una receta única, pero sí lo que vamos a poner en juego son muchas herramientas y estrategias que en todo caso lo que vamos a tener que pensar, o lo que van a tener que pensar, y después considerar, es pensarlas de una manera situada. No cualquier acción la vamos a poder llevar o la vamos a poder poner en juego de la misma manera en los diferentes espacios, en los diferentes organismos, en las diferentes áreas, y en los diferentes contextos históricos en los que nos encontremos, ¿sí? Así que un poco esta va a ser la propuesta, este es el punto de partida, y el punto de partida también es justamente, tiene que ver con empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestras preocupaciones en torno a entender las políticas públicas? Bueno, en relación a las lecturas que les propuse para este primer eje, que está integrado por esta semana, en donde tenemos un sincrónico, y la semana que viene, donde se va a trabajar de manera sincrónica, era este texto de Hugo Cadenas, que se llama Un modelo de análisis para las políticas públicas. Creo que algunos lo pudieron leer, porque algo aparecía también en el primer foro de nociones que traía el autor, pero me parecía interesante traer como en principio un pantallazo de algunas cuestiones que plantea el autor en torno a cómo entender a las políticas públicas, que además se vinculan mucho con los que ustedes habían traído para pensar la noción de las políticas públicas, ¿no? En principio aparece la idea o la cuestión de que se trata de un colectivo de acciones que posee la capacidad de transformar una situación, ¿sí? La capacidad de pasar a un estado deseable, deseado. Por otro lado, la cuestión del alto nivel de generalidad, ¿sí? Para pensar a las políticas públicas pensamos en transformaciones de alto alcance en general, ¿sí? Y por otro lado, otra de las cuestiones que nos va a traer como primeras miradas en torno a las políticas públicas, Cadenas, va a ser
que son las acciones vinculadas a los ámbitos públicos. Y acá me quería detener un poco. Porque justamente, y no necesariamente lo va a plantear el autor, pero sí me parece que lo podemos desarmar un poquito nosotros acá, y en todo caso discutirlo, va a tener que ver con la noción de lo público, ¿no? El autor dice las acciones vinculadas a los ámbitos públicos. Ahora bien, ¿a qué hacemos referencia cuando estamos pensando en la noción de lo público? Y un poco cuando armaba el recorrido y pensaba como, bueno, ¿cómo poner en juego esta noción? Una de las grandes autoras que va a hacer un planteo en torno a esto es Hannah Arendt, una escritora, por ahí muchos la han escuchado nombrar, política alemana del siglo XX, en la que juro que un miércoles antes de un 25 de mayo no vamos a ponernos a discutir sobre una filósofa alemana del siglo XX, pero sí traer algo que ella va a plantear en ese momento, que tiene que ver con cómo se empiezan a transformar, ¿sí?, las esferas de lo público y lo privado. Es decir, ¿no?, qué pasa con las dimensiones de lo público y lo privado y cómo se empiezan a poner en disputa, ¿sí? Un autor mucho más contemporáneo, John B. Thompson, inglés, que escribe actualmente, va a recuperar, ¿no?, esta problemática que trae Arendt, o esta cuestión, y lo que nos va a decir es, en las sociedades contemporáneas, y escribe esto en la década del 70, 80, en las sociedades contemporáneas los límites entre lo público y lo privado se confunden y cambian constantemente. Es decir, ¿no?, que esta frontera de público-privado van a ser porosas, van a ser discutibles, y van a estar sujetas a constantes negociaciones y luchas. De más está decir que ni Arendt ni John B. Thompson discuten esto para pensar las políticas públicas. Lo discuten en cuestiones mucho más teóricas y conceptuales, pero sí nos sirve a nosotros para pensar algunas cuestiones de las políticas públicas, y sobre todo de las políticas públicas con perspectiva de género. Porque si justamente lo que va a decir Thompson, las fronteras entre lo público y lo privado son porosas, están en constante negociación, y lo que dice acá, cadenas, que las políticas públicas están vinculadas a los ámbitos públicos, es decir, que la capacidad o los espacios o las temáticas de abordajes de incidencia de las políticas públicas también pueden estar también en constante negociación. ¿Y qué quiero decir con esto? O les pregunto, para tratar de hacerlo más maleable, ¿no? ¿Consideran que hay políticas o temáticas que en algún momento o en otro momento no se hubiesen podido llevar a cabo como políticas públicas porque eran consideradas, por ejemplo, del ámbito privado? No me hagan el silencio absoluto. Mayra, disculpa, ¿me podés repetir la pregunta? Porque yo soy media lenta, perdón. Soy Sí, ¿quién me está hablando? Mariana Facio. Ay, bueno, no te veo. Qué pena. Ahora después te busco. Un poco lo que les preguntaba es, ¿hay políticas que se llevaron, o políticas públicas que en los últimos años se llevaron adelante y que por ahí en otro contexto histórico, en otro momento, no hubiese sido viable hacerlo? Sí, hay, digamos, estos últimos 10 años sobre todo hay un importante ejemplo de eso, ¿no? Que las políticas públicas, junto con las políticas también privadas, se llevaron muchas cuestiones adelante que eran impensables en otro momento. Desde jurisprudencia, desde, bueno, diversidad y género, que es lo que a mí me convoca, porque soy psicóloga, pero bueno, digamos, en estos últimos 10 años hay un gran avance con respecto. Se habla mucho de políticas públicas, por eso, por lo menos en mi área, yo estoy muy interesada en este posgrado, en esta diplomatura,
porque justamente no entiendo muy bien lo que es la política pública, cómo aplicarla, pero bueno, evidentemente hay una gran capacidad de transformación desde lo público al resto de la población, ¿no? Sí. Bueno, vamos a intentar que nos vayamos de acá o en algunos encuentros, o sea, entendiendo un poco más cómo llevar adelante esas políticas públicas, ¿no? Ojalá. Quería pensar una de Sí, salud sexual, pensando hace unos años ya, ¿no? Pero el cambio ese del Estado de la mirada de la salud sexual, pensando en lo privado, en la intervención en lo privado, bien. lo público, hasta dónde puedo intervenir en lo privado, eso que estabas planteando, hay un montón, pero yo creo que esa de salud sexual y procreación responsable es como una, que está buena. Está interesante ahí lo que dice Melina, ¿no? Como, bueno, en otro momento histórico, lo vinculado a la salud sexual, bueno, estaba muy vinculado a los ámbitos privados, no hubiese sido tan sencillo poder intervenir, poder llevar adelante políticas públicas. Bueno, esto de cómo se va transformando, cómo se va tensionando lo que se considera como público, lo que se considera como privado. Ahí, Andrea, creo, ¿no? Yo veo manos levantadas ahí. Sí, es como, a ver, de lo particular a lo general, con la diversidad de género, por ejemplo, de casa, o sea, de lo privado a lo público, ¿no? Lo que está dentro de casa con cómo te percibís, por ejemplo. Y ante la sociedad, bien, entonces, y en los diferentes, me estuve leyendo que en las distintas presidencias, el Estado, como poder que tiene para, por un marco normativo, una ley para hacernos respetar cómo nos autopercibimos, bien, también el Estado, como nuestra casta, ha ido fluyendo, digamos, muy feminista, antifeminista, simbólico, representativo, y eso tiene que ver frente a nuestros derechos y hacerlos plasmar, y lo que siento hoy desde mi ámbito, que yo fui una de las que puse resistencia, parece un foro. Pero no es que sea resistencia, es lo nuevo, y me parece, yo aplaudo eso. Con mis tantos años de chica, yo lo veía como natural, o porque voy a esconder si me siento, nací mujer, pero me identifico como Juan, por ejemplo, ¿no? Yo lo veía como natural. También tiene que ver mucho desde la formación de uno y el respeto hacia el otro. Entonces, para mí es esto, la comunicación, es muy minucioso todo, pero frente a todos estos bueno, consejos de mujeres, tenemos miles de temas para hablar por el tema de la comunicación, ¿no? Pública, el derecho a las mujeres, siempre se está hablando de la mujer en casa. Todavía falta, pero hemos llegado, y sobre todo por el ministerio, dentro de lo que es desde la dirección, dentro del Ministerio de Salud de Nación, lo que se ha agregado a la dirección, eso es valiosísimo. Porque tenemos un espacio tan normativo y están, bueno, todas las injerencias que nos competen, ¿no? A esto, y todo esto es comunicación. Si no lo decimos, bueno, hay que animarse, ¿no? Y ahí, hoy estamos así, esperemos que sea para más. O de repente aparecen compañeros, que son, los ves como hombres, pero en el DNI, que todavía no están registrados, están como María Laura, por ejemplo. Entonces, sí, ¿viste? Es una chica, no es una chica, es un hombre, se autopercibe como varón. Bueno, y ahí entonces me ese parece respeto, la resistencia. De lo que trae Andrea, gracias, digo, de nuestra propia formación, también son políticas que empiezan a aparecer, digo, una ley Micaela, en donde, bueno, empezamos a formarnos quienes somos parte de las estructuras del Estado, y ahora vamos a avanzar un poquito más en eso. María Fernanda, ¿tenías alguna que se te ocurría para compartir? Se me ocurría
relacionarlo con el sistema de cuidados. El tema del trabajo doméstico siempre fue considerado algo del ámbito privado, y en los últimos años ha habido políticas públicas, bueno, yo trabajo en desarrollo social, vinculadas al cuidado de los niños, para facilitarles a las mamás salir al ámbito laboral o participar de la cooperativa ellas hacen. Bueno, en ese sentido pensaba en salir del ámbito privado, ciertas actividades, ¿no? Sacarlas de lo privado y lo habitual de la familia y correrlas hacia lo público, políticas públicas, y pensar en cómo se reparten esas cargas familiares entre mujeres y varones. Y lo que decía la compañera anterior también en relación con cómo pensamos esto dentro del ámbito del Estado. Bueno, muchas veces lleva mucho tiempo llevar lo privado a lo público, hacerlo lo personal político, como dicen, ¿no? Y muchas veces se encuentra justamente en el diálogo con las personas, cuando uno va al territorio, ve algunas cosas y puede empezar a relacionar lo que estudió, lo que sabe, lo que tiene la experiencia con esas vivencias. Eso nada más. Gracias, María Fernanda. Sí, una de las temáticas que son más representativas o que por ahí se nos vienen a la cabeza son todas las políticas vinculadas a los cuidados, ¿no? Pensaba también el registro de trabajadores de casas particulares, ¿no? Que también en otro momento eso siempre hubiese sido pensado como un ámbito privado, y sin embargo hay un contexto político, social, cultural, ¿no? Que habilita, ahí voy Juan José, que habilita, ¿no? Estos abordajes. Y una cosa más, y ahí escuchamos al compañero, digo que esta cuestión de pensar a lo privado, a lo público, cómo se ha ido transformando la dimensión de qué entendemos por cada uno de estos campos, no significa que esto ya está estanco, ¿no? Como, bueno, esto que ahora entendemos como ámbito público no puede cambiar, ¿no? Digo, esto sí puede cambiar, porque justamente lo que nos traían estos autores, estas autoras, es, bueno, está en constante negociación. Entonces esto lo que implica es que una política pública también puede ser pensada como una alternativa sobre una amplia abanico de decisiones que pueden tomarse. ¿Sí? Esto que traía Andrea en relación a las lecturas de, bueno, hubo marchas, hubo contramarchas. Bueno, lo que tenemos que pensar, y justamente en nuestros espacios de trabajo, es defender aquello, ¿no? que hemos logrado y en la situación que nos encontramos. Sí, Juan José, ay, te perdí. No, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta más que nada. ¿Una iniciativa popular es una política pública? Una iniciativa popular depende de cómo esté articulada, de una organización social. Sí. ¿Decís? Pues. No, puede ser una política, puede ser que se lleve adelante una gestión, pero cuando entendemos política pública sí la entendemos en términos gubernamentales y estatales. Ah, ok. Pero muchas veces, o existen muchísimas políticas públicas que están articuladas con organizaciones, digo, que tienen un rol preponderante. Porque mayormente que yo, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario salió de grupos privados, digamos, organismos privados, para poder solicitar un derecho, igual que el cupo trans. ¿Eso es una acción privada que se refleja después en una política pública, o ya la iniciativa es una política pública? A ver, la decisión gubernamental de llevar adelante, por ejemplo, esa ley y hacerlo, digo, se constituye como política pública, pero en general en las temáticas vinculadas a géneros y diversidad, no podemos pensarlas aisladas de los movimientos feministas o de las disidencias sexuales, digo, porque muchos de esos avances, digo, algo de eso aparece en los textos de Gusteau, están articulados, y están articulados con estos movimientos feministas, de la disidencia, de género. Cuando pensamos en política pública como la política que se lleva adelante, sí está pensada en términos estatales, pero eso no significa, o justamente lo interesante de pensar una política pública es la articulación con la sociedad civil.
May, teníamos la mano de Irene levantada y ahora veo la de Micaela. Bueno, hay algunas que me pierdo, así que díganme. Creo que Micaela tenés abierto ahí, pero yo no escucho. ¿Puedo intervenir? Sí, Irene, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo pensaba en los movimientos bisagras que hubo en la Argentina y que tiene que ver con las luchas sociales y con las luchas de los colectivos. Por ejemplo, en principio, la Unión Civil, que fue un logro de reconocimiento de derechos para las personas gay, ¿no? Para la comunidad. Después vino el matrimonio y después vino el DNI. Cuando se transitó el DNI, aparece en la comunidad Cha el caso de Loana, la primera niña trans que a los 6 años le dieron el DNI. Fue toda una conquista, y quizás porque, bueno, estuve bastante de cerca de lo que significó la lucha de Gabriela Mansilla y el tratamiento que hizo con su niña, por Loana y por su hermanito, que eran 2 mellizos, en los cuales pasó por muchas situaciones de penuria Loana, porque era llamada por su nombre masculino, cuando iba a un hospital por tener anginas, por ejemplo. Pensaba en todas estas luchas y cómo poco a poco la sociedad empezó a tomarla no como una lucha aislada, sino como un reconocimiento de derechos. Y es ahí donde empiezan las políticas públicas. Cuando aparece la ley del matrimonio igualitario, tanto en senadores y diputados, hubo debates para poder permitir la nueva ley de género y el matrimonio igualitario. Entonces me parece que pensar una política de Estado va unido, desde mi perspectiva, con las luchas sociales, desde dónde nos paramos y desde cómo cuestionamos al Estado con las políticas que viene implementando. Quizás, desde mi perspectiva, una de las políticas y una de las luchas más importantes para avanzar en políticas de derecho sería, por ejemplo, separar la Iglesia del Estado, que sean 2 cosas diferentes, porque en tanto y en cuanto la Iglesia ha tenido mucho hincapié, ha segregado mucho a todo lo que tiene que ver con la diversidad, y se ha impuesto un discurso que excluye en vez de incluir. Bueno, quería simplemente dar este aporte y esta mirada histórica, política, social. Gracias, Irene. Me parece re interesante el planteo, sobre todo por esta idea de pensar cómo se va tensionando todo el tiempo los contextos y cómo se van transformando los contextos, y que hay momentos en donde hay decisiones en los estados o en los gobiernos de mayor apertura en términos de derechos, y en otras en donde se tensiona y aparecen mucho más esas resistencias, y sobre todo los ámbitos de las luchas en las calles o en los movimientos, digo, en los sindicatos, juegan un papel fundamental, tensionan. Ahí vamos a tratar de pensar ahí también, no solo cuál es el rol ahí de los movimientos o de la sociedad, sino de los trabajadores del Estado, también un poco poniendo en juego y poniendo en tensión esto. Sí. May, había en el chat, te digo por si sí, no lo estás viendo, lo estás leyendo, alguien hablaba de la ESI, políticas de cuidado, legalización del aborto, políticas de derecho a prestaciones de la seguridad social, la ley 27.636 del cupo laboral trans, registro de deudores alimentarios, bueno, esto era un poco, ley de divorcio vincular. Bien, y teníamos la mano levantada de Andre Villalba, y después tenemos una compañera que dice más L2020. Sí, ahí veo. Arrancamos por Andre. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto estar en este espacio que me va a permitir en algún momento tener un poco más de herramientas para poder trabajar. Pertenezco al área de ATE-ANSES en el espacio de género y diversidad,
Para mí es un desafío estar acá, mi conocimiento fue, digamos, de alguna manera adquirido, llegando al espacio de trabajo, eligiendo poder estar ahí, que es un privilegio después de 20 años de estar trabajando en ANSES, poder haber llegado a ese lugar, con la idea de aprender y de alguna manera abrir mi cabeza, entender que el mundo cambió, y bueno, nada, es un placer y un desafío estar en este lugar. Yo tengo, un poco siguiendo lo que comentaba el compañero Juan José, dudas acerca de que, por ejemplo, si el cooperativismo, las personas que se unen en cooperativa y que muchas veces luego llegan a través de esos movimientos generarse políticas públicas, digamos, son una política pública en sí, o sea, el generar una cooperativa, digamos, ya está como visto como una política pública. Disculpen la ignorancia, tengo mucho por aprender, y entonces por ahí todavía no tengo muy claro lo de políticas públicas, pero bueno, estoy en esto, queriendo aprender. Sin pedir Gracias. disculpas, ahí el micrófono está abierto también para que pensemos colectivamente. Una de las cosas que les decía al principio es que no existe una única noción y acepción de lo que es una política pública. Digo, por ahí me parece que en el Estado la construcción o la conformación de cooperativas, sí, por supuesto que es una política pública, es una decisión que se constituyan. La conformación de una aislada, no lo sé, pero por ahí en el marco de algo más grande, una red, puede ser que sí. Ahí sí, lo que yo les propongo es que, además de ir avanzando de a poco, para que por ahí también nos ayuda a repensar y a construir respuestas colectivas, empezar no hace falta como encasillar, digamos, si cada cosa específica es una política pública, porque por ahí es parte de un programa de una política pública. Ahora vamos a ver algo de esos elementos. Entonces, vayamos tratando de desarmar un poco más esa noción, también para que nos haga sentido en las cosas que conocemos o de las que somos parte. ¿Quién venía ahí dando vueltas? Ya no veo. Está Alejandra y después Silvana. Había otra compañera, pero la bajó. ¿Alejandra? No. Silvana, ¿querés mientras que recuperamos a Alejandra intervenir? Ay, Alejandra, estás muteada. Ahí estoy. Bueno, antes que nada me presento, soy Alejandra Sassone, cambié, que tenía mis iniciales. La saludo y les agradezco el espacio. Yo soy de UPCN, el gremio. Y bueno, es un gusto poder hacer esta actividad con ustedes. Les cuento que yo pertenezco al CONICET, y dentro de UPCN llevo adelante el tema de salud mental y adicciones. Y bueno, por ahí si bien he pasado por distintas organizaciones y organizaciones de la sociedad civil, trabajé muchos años en Fundación Huésped, digamos, donde todo el tema de educación sexual y de VIH-Sida y de derechos está muy ayornado, y siempre fueron muy vanguardistas en esto. Al contrario de esto, digamos, yo creo que en el tema de adicciones, una de las cosas que veo como dificultad es que creo que hay una falta de política pública, ¿no? Para mí, ustedes me dirán si lo comparten o no, pero yo creo que las políticas públicas, una de las cuestiones es que debieran de sostenerse a través del tiempo y no estar tan atadas a los gobiernos y tan atada a la política en este sentido, ¿no? Como que nosotros, qué sé yo, creo que con
con el tema de VIH-Sida, por ejemplo, por lo que decía hoy la compañera, creo que es Irene, yo comparto 100%, yo les decía que trabajé un montón en Huésped, y una de las cosas que veíamos es que, por ejemplo, no sé, en la década del 80, les hablo, no ahora, de los 90, una de las cuestiones que aparecían es que, como está disociado del tema de la iglesia, el tema de las políticas públicas, una de las cuestiones era que, no sé, en las carrozas, cuando hacían los carnavales, repartían preservativos, digamos, y acá estábamos discutiendo a ver si estaba bien o no, ¿no? Entonces digo, como que en ese sentido creo que esto dificulta bastante el accionar, ¿no? Y además el hecho de que creo que distintos actores sociales y sindicales, en nuestro caso, están como cada uno en su espacio, ¿no? Y me parece que una de las cuestiones, también por las que hago la diplomatura, más allá de que me interese el tema y demás, tiene que ver con que creo que estos canales comunicacionales de distintas fuerzas y de distintos actores son importantes, digamos, para lograr políticas que se puedan sostener en el tiempo, porque comparto, como vos decías, Mayra, que el tema de la legitimidad es un tema súper importante en cuanto a una política pública, porque si no termina siendo algo que uno hace y que tiene un impacto como una campaña, pero no tiene la contundencia que tiene una política. Esto quería aportarles. Gracias, Alejandra. Si les parece, a ver, avanzo un poquito más y seguimos con las intervenciones. Si están de acuerdo, si alguien quiere como plantear algo específico ahora me dice y lo abrimos, pero digo que por ahí, si seguimos un poquito el caminito y el recorrido, van surgiendo otras conversaciones a partir de lo que están pensando. Díganme si alguno quiere como ahora compartir algo o avanzamos un cachito y seguimos con el intercambio. Voy a abrir el chat, ¿no? Como corresponde. Bueno, voy a dar por sí, el silencio, y voy a seguir. A ver, y tratando de retomar un poquito que entre todos fueron planteando y construyendo, y trayendo algo que aparece en general en las concepciones cuando se trabaja, bueno, cuáles son los aspectos de la política pública, pero no para aprendérnoslos o para hacer como el check de si tengo todos estos elementos o no, que tiene que ver obviamente con el contenido, que tiene que ser específico, delimitado, que es el que nos permite movilizar recursos en general, el programa, que tiene que ver con directrices, bueno, hacia dónde va una política pública, orientaciones normativas que pueden ser explícitas o no, pero ustedes fueron nombrando muchas normativas que muchas veces son los marcos posibles para llevar adelante políticas públicas. Algo de lo que venían diciendo, y lo ligo con esto que decía Alejandra, del factor de la coerción, ¿no? Hay una autoridad política en términos de toma de decisiones, y que es quien sostiene que una acción, que una política es relevante, digo, y lo deseable y lo deseado es que eso pueda sostenerse en el tiempo, más allá de las autoridades que tengamos. Bueno, y obviamente la competencia social, que tiene que ver con, bueno, las políticas públicas afectan a grupos, situaciones, intereses. Pero lo que me interesa sobre todo, y retomando todo lo que venían planteando, tiene que ver con que estos aspectos de las políticas públicas no las podemos pensar de manera lineal, ¿sí? Sino justamente que las tenemos que pensar como una trama de gestión, en donde van a intervenir actores, espacios, instituciones, vínculos, ¿sí? Algo de lo que fueron ustedes diciendo. No podemos pensar políticas públicas de manera aislada solamente porque hay una decisión gubernamental o estatal sobre algo, sino que se juega esta red, esta malla compleja, ¿sí? En donde hay actores,
hay organismos, hay organizaciones, hay pugna, obviamente, ¿no? Por cuáles son las temáticas en donde se quiere avanzar e incidir, ¿sí? Por eso, digo, todos estos factores que ustedes traían, ¿no? Las organizaciones, las cooperativas, los sindicatos, sí, por supuesto, son parte del modo de pensar las políticas públicas, los movimientos. Pero además, me parece, ahí, bueno, este es lo adapté más lindo, pero es un poco el cuadro que trae el texto en relación a, bueno, cuáles son estos elementos y cómo pensamos los movimientos en términos de políticas públicas. Pero para mí ahí la pregunta, ¿no? que es interesante de hacernos en este espacio, por supuesto, tiene que ver con cuál es nuestro rol como trabajadores estatales en relación a las políticas públicas, ¿no? Y sobre todo porque era una de las preocupaciones y una de las cuestiones que aparecían en esas preguntas, ¿no? Del foro, que decía, espera que las tengo acá, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el rol del agente estatal, la incertidumbre que le genera a los trabajadores públicos, las políticas que se llevan adelante? Y para mí la primera instancia, que por ahí para muchas es cotidiana, pero que sí creo que es necesaria decirla, mencionarla, ponerle o echarle luz, es que los agentes, los trabajadores estatales, como los queramos llamar, somos sujetos políticos, ¿sí? Somos parte de la intervención y la participación activa de esta construcción de transformaciones que se llevan adelante. Obviamente, si volvemos acá, en esta instancia donde tenemos la política pública con determinadas orientaciones que están vinculadas a necesidades colectivas, la estructura vinculada a las planificaciones, las referencias que tienen que ver con, bueno, en qué parte de las administraciones se ubican, cuáles son los medios, cuáles son los fines, bueno, en toda esa gran estructura, donde aparecen, ¿no? Los agentes muchas veces es en ese lugar de medios. Pero la realidad es que no es solo ahí, en ese puntito, sino que hay una red acá. Y los agentes, y en este caso podemos pensar, y los trabajadores del Estado, sí tenemos capacidades de incidencia, sí tenemos cierto protagonismo. Pensaba cuando armaba esto en una mirada de un autor que se llama Desertó, que habla de tácticas, ¿no? Las tácticas en relación a las capacidades de acción, de intervención, de quienes no necesariamente tenemos y detentamos el poder, pero que sin embargo, dentro de grandes estructuras, sí tenemos capacidades de transformar, de hacer movimientos. Y hace un rato yo les decía, bueno, ¿qué tipo de políticas ustedes se les ocurre o recuerdan? Y eran como grandes políticas, ¿no? Grandes acciones. Sin embargo, ahora les pregunto, y si quedó ahí dando vueltas otras cosas también, tráiganlas, si hay alguna acción, alguna táctica, vamos a llamarla, de intervención, que creen ustedes que podemos tener como trabajadores, trabajadoras, para sostener transformaciones, ser protagonistas de las políticas, aunque no necesariamente seamos quienes decidimos cuáles son, por ejemplo, las orientaciones de esas políticas, o en relación a la planificación, cuáles son los recursos o los tiempos que les destinamos. Sin embargo, ¿qué lugar tenemos, o creen que tenemos en algunas de las políticas que se llevan adelante? Nada.
Hay un montón de manos levantadas, bueno, los que querían hablar antes. Recién se acaba de activar la mano de Irene, porque la de Alejandra creo que quedó de antes. Ahí va. Y después tenemos la de María Fernanda. Ahí va. Irene. Sí, yo trabajo en el INADI y desde mi lugar hago conciliaciones, que es un puesto donde llamo a las partes a una audiencia. Quizás estoy todavía conmocionada, pero con una satisfacción muy grande. Y voy a contar el caso de un denunciante que trabaja en el Estado del gobierno de la ciudad en situación de calle. Esta persona es discapacitada, motriz, necesitaba una silla de ruedas, tenía una silla de ruedas que le habían dado, que era eléctrica. Se la roban, y hace más de un año que estaba gestionando que le volvieran a comprar una silla de ruedas. Obviamente tuvimos que llevar a OSBA y a la parte, y por ahí, desde este lugar, sí uno se encuentra involucrado con el rol como estatal, y fue justamente el miércoles cuando ATE hizo un paro, pero ante la necesidad de esta persona, yo creí necesario hacer la audiencia de conciliación, por suerte con un final feliz, donde en 10 días hábiles le van a entregar la silla de rueda. Pero creo que yo, desde mi perspectiva, me debo a la gente. Entonces, desde lo que uno hace, intenta continuamente escuchar a las partes y llegar a acuerdos que beneficien. Esta es mi función, y creo que esto es un trabajo que se da dentro de una política pública, ¿no? O sea, porque hay un alineamiento para que exista este área que es la mediación o la conciliación. Exacto. Ahí un poco de eso te iba a comentar o a preguntar, ¿no? Porque también uno no conoce todos los ámbitos y espacios, ¿no? Pero esa instancia o ese espacio de conciliación, bueno, es una política, es una decisión que exista, y la necesidad y la importancia de los trabajadores de sostenerla, ¿no? Gracias, Irene. María Fernanda. Bueno, retomando un poco lo que vos decías al principio, que muchas veces va mutando de ámbitos dentro del Estado, y cuando puede percibir que hay una necesidad en alguna situación, también puede levantar el teléfono y comunicarse con otro compañero en otro lugar y decir, che, necesito tal cosa, ¿sabés a quién le tengo que preguntar? Por ahí, cosas que no están así escritas o así pedidas dentro de la organización burocrática del Estado, pero que uno abre puentes y se cuela por los intersticios, como dijiste, desertó. Ahí está, por esas grietas. Matías. Hola, sí. Bueno, en consonancia con lo que decían las compañeras recién, yo creo que el rol del estatal es fundamental como herramienta de la política pública cuando se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros, al fin y al cabo, vamos a ser los que esa política pueda llegar a funcionar o no, porque terminaremos en nuestro día a día, como recién el caso que mencionaban, esforzándonos o poniendo nuestro grano de arena para que eso se lleve a cabo, porque por ahí los que cumplen un rol estatal sabemos que se puede hacer con más ganas, con menos ganas. Entonces que nosotros en esta diplomatura o con diferentes tipos de formaciones internalicemos todo este tipo de ideas, podrían hacer que llevemos nuestro labor diario un paso más de lo que por ahí es la media de yo voy a trabajar y me quedo ahí, sino elevando un poco más el esfuerzo, y seguramente se reflejará en los resultados de la política pública que se trata de llevar adelante. Ojalá. Gracias, Matías. Nora. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, saludos. Hola. Tengo algunas dudas al respecto, porque con respecto a lo que son políticas públicas, hay políticas que han sido, hace muy poco, se han convertido en leyes,
¿sí? Como la protección de derechos humanos a las personas mayores, que fue primero fue aprobada por la OEA, creo que en el 17, después en el 2020 la diputada Durango del Frente de Todos trató de que fuera una ley con carácter, como todas las otras leyes, de carácter constitucional, como todas las otras leyes de derechos humanos, ¿sí? Pero veo como que no alcanza que que sea una ley hoy día, porque hay una suerte de invisibilización hacia las vejeces y las diversidades, porque quien es viejo ahora o vieja o vieje, también lo era antes, o sea, atravesaban los mismos problemas con sus diversidades, pero ahora se suman los problemas de calificaciones, que es bastante grave, y no están siendo ni siquiera tenido en cuenta, y me parece que es un problema de comunicación de esta política que debería convertirse en una política pública, y tomarlo nosotros y nosotras y nosotros, los agentes del Estado, como política, y hacerla visible. Sería un compromiso, porque además tenemos la facultad para hacerlo, estamos en territorio, estamos trabajando, nos comprometemos con las políticas públicas, y dejar que sean invisibles con la cantidad de problemas que son gravísimos. Si los empiezo a enumerar, les puedo asegurar que nos quedamos mucho tiempo, como que no se ve, porque no atraviesa la problemática de las vejeces, ni los juzgados que les dan a los niños con problemas por la drogadicción, a los abuelos que no tienen ni siquiera medios económicos para atenderlo. Entonces, digo, el compromiso tiene que ser absoluto por parte del trabajador. El rol del trabajador, de la trabajadora, del trabajador del Estado es importantísimo, y no tenemos que, el hecho de estar acá tratando de capacitarnos y aprendiendo cada día más, habla del compromiso y del rol que tenemos que cumplir. Y también comunicarnos entre nosotros, que por ahí esta suerte de invisibilización, estoy por cumplir 70 años y lo veo muy cerca, la discriminación que hay hacia las vejeces, que me parece que también es un tema que a mí me compete como trabajadora del Estado ponerlo en agenda permanentemente, así como todos los otros temas, pero el que vea que ya es ley y demás, y no se tiene en cuenta, y en los foros, y en las charlas, y en los abordajes territoriales tampoco se trata, y bueno, ese es nuestro compromiso y obligación, tratar de compartirlo. Gracias, Nora. Muy interesante. Lo que planteas, que también nos abre algunos temas que probablemente no abordemos necesariamente hoy, pero sí en algunos próximos encuentros, ¿no? Que no necesariamente la aprobación de una ley implica que una política pública per se se lleve adelante, ¿no? Lleva mucho más trabajo y procesos, y algo que aparece también en el texto de Camino, que a mí me gusta, y creo que alguien lo repuso en uno de los foros, tiene que ver con también pensar la necesidad de visibilizar y comunicar, ¿no? Lo que se lleva adelante, las políticas que existen, y que también nos permiten visibilizar cuando efectivamente no está sucediendo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de eso cuando abordemos la dimensión comunicacional. Me lo anoté ahí también, a ver si también podemos traerlo ahí un poco, rescatar ese ejemplo que traes, Nora. Gracias. Creo que Juan José, ¿no? Ahí Sí, ya me empecé a perder. Yo creo que nuestro rol es fundamental, porque somos quienes llevamos la política pública a la sociedad. Somos el último eslabón. No solo le damos el servicio o el derecho que tiene el ciudadano a través de esa política pública, sino que también corregimos los errores del Estado, ¿sí? Porque si el Estado te da una ley de matrimonio igualitario, después vas a hacer ANSES, a hacer un trámite, y no lo puedes tramitar porque no tienen un casillero donde dice papi y papá, y uno tiene que sustituir el rol de mamá, porque si no, no podés complementar ese trámite. A través de ese reclamo que sale de un tomador de trámites, se sube a un supervisor, hay un jefe de sector, y se puede modificar ese sistema. Entonces,
nuestro rol, por más bajo que sea en el Estado, que seamos tomadores de trámites, supervisores, jefes, no importa el cargo que tengamos, somos quienes hacemos el lazo directo entre la sociedad y el Estado. Y a través de ese contacto directo que tenemos con la ciudadanía, poder modificar, ¿sí? Y brindar todos los derechos que el Estado le da a la sociedad. No sé si me explico. Sí. Micael, creo que estaba Micaela. Hola, no sé si me escuchan. ¿Escuchan o no? Sí, Te escuchamos. perfecto. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo con el compañero porque creo que lo primero que tenemos que saber es, más allá de que es una política pública, de qué tipo de política pública estamos hablando, como para saber qué es lo que tenemos que, o qué es lo que podemos hacer, o qué es lo que está a nuestro alcance, digamos. Entonces, una vez que sepamos, bueno, listo, esto va por acá, es como una cadena, es lo que vos decías al principio, ¿no? No somos los que podemos solucionar todo, sino que somos actores y actrices de, bueno, listo, esto es lo que me compete, esto es lo que puedo hacer, y después también va a depender de las políticas públicas, de las estatales. Para mí, yo discerno dos tipos, las estatales y las de gobierno, y para mí las estatales son como las más generales, y las de gobierno es como el gobierno de turno, y hay cosas que uno puede y tiene alcance, y hay cosas con las que no tiene alcance. Entonces, como que primero hay que tener en claro otras cosas para saber, bueno, dónde estoy parado y qué es realmente lo que como trabajador de Estado puedo hacer. Ahí, gracias, Micaela. Me parece que hay algo de lo que plantearon como los dos que no sé si necesariamente es contrapuesto, y también tratar de pensar, un poco me imaginaba yo con, bueno, ¿qué posibilidades o cosas hacemos? Y que a veces también tienen que ver con hacia adentro, ¿no? Me parece que pensar nuestros propios ámbitos de trabajo, el modo de conformación de vínculos, de equipos, cosas que por ahí nos pueden parecer más pequeñas, pero que son muy significativas, que tienen que ver con, bueno, cómo nombro con quienes estoy trabajando, cómo distribuyo roles. Digo, eso también es parte de pensar qué aportes podemos hacer desde nuestros propios ámbitos, y que posiblemente también ayude a transformar cómo voy llevando adelante mis tareas vinculadas a determinados programas o políticas, ¿no? Me parece que también hay algo de lo que podemos empezar a pensar que tiene que ver con cómo transformamos también nuestros propios ámbitos, cómo llevamos adelante estas temáticas vinculadas a géneros y diversidad en nuestros propios vínculos, en nuestros propios ámbitos, espacios, redes que conformamos al interior, ¿no?, de los organismos. Sandra, ¿no? Sí, Mike. A ver. Ahí no sé, Sandra, si estás hablando, no se te escucha. No. ¿Querés escribir en el chat, Sandra? Mientras, May, repongo algunas de las cosas que fueron apareciendo en el chat. Bueno, Sandra decía, como agentes del Estado creo que constantemente tenemos la posibilidad de intervenir porque las situaciones se presentan constantemente. Juan José decía, somos la línea directa entre la política pública y el beneficiario de ella. Miriam, también somos parte importante en el hecho de identificar y hacer ver una necesidad y o situación que requiera de una política pública y trabajar para llevarla a cabo. Visibilización y comunicación, decía Nora, y el abordaje de la cultura organizacional, decía Melina. Gracias, Flor. Sandra, si estás intentando hablarnos, no te escuchamos, lamentablemente. Fíjate en la parte del micrófono, quizás configurar cuál es la salida. Que por ahí estás con auriculares y todavía el Zoom no los identificó.
Sandra, si te parece, fíjate ahí lo del micrófono o en el chat, yo sigo un poquito y cualquier cosa, si llegamos a poder escucharte, si no te leemos. Okay. A ver ahí. Ahí se escucha un ok. Sí, ahora sí, un ok. Ay, bueno, qué suerte. Bueno, a mí lo que me resulta particularmente inquietante es que en esta temática de género y diversidad, nosotros como agentes del Estado estamos gerenciados mayormente por hombres, por varones que se identifican como hombres y se cualifican a sí mismos como superiores, sin que eso tenga que ver con una superioridad ni de conocimientos, ni de ninguna otra naturaleza que no sea una identidad de autoridad que tiene el hombre en el Estado, dentro de la organización del Estado, y que la ejerce de las maneras que mejor le parece, y no siempre son las mejores maneras. A mí me pasó particularmente hace poco tiempo hacer una intervención respecto de mi superior, sentarme a conversar con él, porque había tenido un gesto violento con una compañera de trabajo, y yo dije, bueno, a ver, ¿por qué es hombre puede hacer esto? ¿Por qué jefe puede hacer esto? Entonces lo invité a que se sentara a conversar sobre lo que había pasado, y si bien no logré que reconociera absolutamente nada, sé que hice algo al respecto. Y después lo pude conversar con mis otros compañeros de trabajo, y en el que a todos nos quedó muy claro que esas actitudes eran sencillamente porque es un machirulo, porque son actitudes que las tiene con las mujeres y con compañeros que tienen otra orientación sexual que no es que tienen otra identidad adoptada, digamos. Y yo creo que sí, que las políticas públicas nosotros las podemos llevar adelante, es nuestra obligación además, es parte de nuestro deber como agente del Estado. Las tenemos que llevar no solo con el público, sino hacia adentro entre compañeros. O sea, la transversalización de la política es fundamental para poder sacarla hacia adelante, hacia afuera, hacia el otro, porque si no acomodamos los jugadores dentro de la cancha, difícilmente vamos a poder salir a jugar. Yo trabajo en migraciones y mi trabajo es identificar a las personas que tengo delante para gestionar un trámite, ya sea entrada o salida del país. Y una actitud que tuve siempre en mi puesto de trabajo, cuando recibí a una persona, ¿cómo querés que te llame? Porque a veces te encontrabas con personas que tenían un documento con una foto de mujer y una apariencia totalmente contrapuesta a la apariencia femenina, digamos. Y a veces al revés. Entonces siempre, cuando me encontraba con esos casos, cuando en otros boxes de pronto veía risas, gestos así como, uy, mirá, la actitud mía siempre fue, cuando recibía el documento, veía que como que no se correspondía con la persona que tenía delante, lo primero que le preguntaba, ¿cómo crees que te llamo? Y me parece que esas pequeñas cosas le dan lugar al otro a poder sostener el lugar que eligió ocupar en la sociedad. A mí me parece que es nuestra obligación permitir que cada uno ocupe el lugar que eligió tener en esta sociedad. O sea, nosotros no se lo tenemos que dar. Uno ya eligió qué lugar ocupar y es obligación nuestra permitirles que lo ocupen enteramente. Y bueno, creo que el trabajo nuestro es ese, y por eso me interesaba fundamentalmente esta diplomatura. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Y les agradezco. No, gracias Sandra por el aporte, y pensaba en dos cosas. Decías como, bueno, ese es el pequeño, bueno, no es tan pequeño, digo, poder nombrar a las personas como se perciben, no es un pequeño aporte, es un gran aporte, creo yo, y que tiene que ver también con algo que dijeron recontra al principio, antes de empezar a discutir o de conversar o de abordar algunos temas, ¿no? Como, bueno,
cuál es el sentido de llevar adelante y de llevar adelante estas políticas públicas. Una era el resguardo de los derechos, ¿no? El derecho de las personas, en este caso, a percibirse de determinada manera, y después, en torno a lo otro que compartías, lo ligaba con algo que escribía Melina hace un ratito en el chat, que tenía que ver con, bueno, cómo están arraigadas las culturas institucionales, ¿no? Y que los procesos son lentos, ¿no? Como creo que tenemos marcos normativos que nos están acompañando. Yo creo que la ley Micaela en este caso, por ejemplo, para sensibilización y formación de los agentes del Estado y también las autoridades, bueno, es parte de eso. Sin embargo, esto no implica transformaciones inmediatas, porque el arraigo es de hace mucho, es cultural, y desarmar eso va a llevar un proceso, ¿no? Pero poder empezar a echar luz sobre estas situaciones me parece que también es parte fundamental. Estoy recuperando muchas cosas que prometo que voy a ir retomando en los próximos encuentros. Tengo todas las anotaciones ahí dando vueltas, y sobre todo de algunos ejemplos o situaciones que están reponiendo. Pero algo que está bueno también mencionar, que yo lo traía, sobre todo porque a veces cuando leemos sobre políticas públicas, bueno, acá lo hemos puesto en tensión, y ustedes lo han puesto un montón en tensión, y está buenísimo, como, bueno, este caminito que se supone que se hacen para llevar adelante políticas, y hay algo que también me parece que es bueno traer, que tiene que ver con las tensiones, ¿no? Después de llevar adelante y gestionar esas políticas públicas, que no es tan lineal, que no es tan ordenado, y que muchas veces, yo creo, traigo estas dos tensiones, se van a vincular mucho con lo que pasa en relación a cuestiones vinculadas a géneros y diversidad, que tiene que ver con dos tensiones específicas. Una es la tensión en torno a lo urgente y lo importante, ¿no? Esta idea de que, bueno, la gestión implica planificar, sin embargo, existen demandas que terminan surgiendo vinculadas a la coyuntura, a la urgencia, y que hay que abordar y hay que tratar, y que efectivamente no existe una fórmula adecuada, ¿no?, entre cómo equilibrar lo importante y la urgencia, pero sí creo, ¿no?, y para pensar en nuestros propios procesos y nuestros propios trabajos, que sí lo que tenemos que tener es un principio de pensar todas las acciones, también las de coyuntura, en función de los objetivos que tenemos trazados, ¿no?, a mediano o largo plazo. Que la idea de la urgencia, de lo que empieza a aparecer como urgencia y que no nos permite desarrollar las acciones y los procedimientos que estamos planificando con tiempo, digo, no pueden ser pensados de manera aislada de las líneas y los objetivos que tenemos en relación, en este caso, a estas temáticas. Y por otro lado, no sé si les hace sentido esto de que lo urgente muchas veces se nos viene encima y no podemos avanzar en lo que consideramos importante. Y la otra gran tensión, y que se vincula mucho con esta idea para mí de resistencia que apareció muy fuertemente traída por ustedes, tiene que ver con la innovación y continuidad, ¿no? La resistencia a los cambios, muchas veces, ¿no?, a los hábitos culturales e institucionales que son difíciles de modificar. Un poco lo que, era una de las cosas que traía Sandra, esto que decía antes Melina a través del chat. Bueno, pensar que son procesos, que existen acciones que se están llevando adelante para acompañarlos, pero que no son de un día para el otro, y que van a generar resistencias, y que van a generar tensión,
Y lo que tenemos que pensar ahí es qué estrategias nos damos para poder sostenerlas, ¿no? Ahí fueron apareciendo varias que se vienen llevando adelante en diferentes espacios, y otras que no, y que todavía nos preocupan, y que tenemos que pensar de qué manera echar luz, visibilizarlas. Algo que es necesario pensar cuando trabajamos en torno a las políticas de género, y ligando ahí un poquito a Rodríguez Gustá, y trayendo esta frase que me parece muy significativa y representativa, que tiene que ver con todas las políticas que están generizadas. Algo de todo esto de lo que venimos planteando no tiene que ver con cuestiones nuevas, ¿no? Los contenidos, las propuestas, las acciones no pueden pensarse nunca por fuera del valor relativo que le podemos atribuir culturalmente a las masculinidades y a las feminidades, ¿no? Existe una jerarquización en términos sociales, y todas las políticas que llevamos adelante están atravesadas por estas jerarquizaciones, por estas desigualdades. Justamente, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo van apareciendo nuevas políticas, con nuevas miradas en torno a esto, en donde empiezan a visibilizarlas, y desde diferentes, con diferentes modos, empezar a desarmarlas. Rodríguez Gustá, ustedes van a ver que tienen dos materiales. Uno está como optativo, pero que es interesante ligarlo con el otro que sí tenían para la lectura. Va a categorizar las diferentes políticas, las va a llamar ella, sensibles abordajes de género y diversidad, en 3 dimensiones. La dimensión afirmativa, las va a llamar con perspectiva de género, y las va a llamar con transversalización de género. Pensé que había puesto algo específico de eso. En relación a pensar las políticas afirmativas, lo que va a decir Rodríguez Gustá es que son las políticas que van a garantizar derechos a partir de normativas específicas. Y también es cierto que cuando nosotros leemos, bueno, las políticas afirmativas, las políticas con perspectiva de género, las políticas de transversalización de género, hasta podríamos pensarlo en términos cronológicos. Sin embargo, no necesariamente aparecen de esa manera. Cuando hablamos de políticas afirmativas y de garantizar derechos a partir de normativas, uno de los ejemplos que, bueno, algunos de esos habían dicho ustedes, pero por ejemplo, uno podría ser el de el cupo femenino, ¿no? El 30% en las listas de candidatos y candidatas que se presentan en los partidos en las elecciones. Esto es del año 91. Sin embargo, otro puede ser, muchos años después, en el 2017, de paridad de género en los ámbitos de representación política. Pero también tenemos muchos más cercanos, como puede ser el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, ¿sí? Que es del 2021. Es decir, que las políticas afirmativas todavía se sostienen y que muchas veces se articulan con estas otras 2 dimensiones de políticas con perspectiva de género y pensadas desde la transversalización.
de género. Cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, vamos a estar haciendo referencia a políticas que echan luz a las transformaciones en torno a las relaciones jerárquicas, en torno a las desigualdades sexuales, a las desigualdades que puede haber en el ámbito del trabajo. Pensaba una de las políticas que nombraron ustedes más temprano, el ellas hacen, ¿no? Pensar una política desde la idea, desde la noción de transformar determinadas desigualdades. Y las políticas de transversalización de género, estas sí son mucho más novedosas, por ahí nos resuenan muchos más en los últimos años, y que traen también sus complejidades, que ahora veremos, que tiene que ver con políticas que proponen integrarse sistemáticamente, o de manera sistemática, en las estructuras, en los procesos, en los procedimientos, en las organizaciones, en la cultura, en la forma de ver, en la forma de hacer. Que es un poco lo que empieza a aparecer en los últimos años. Sin embargo, y esto que traían ustedes durante todo el encuentro aparece, las construcciones en torno al género todavía están y siguen cristalizadas en las estructuras y en las prácticas del Estado, más allá de los avances en términos de política. Sin embargo, también lo que aparecía y lo que aparece y lo que vemos son la capacidad de la capacidad de transformar, que por ahí no es en términos absolutos. Sin embargo, se va construyendo de a poco, con marchas, con contramarchas, estas transformaciones. Algo que aparece en relación a las políticas de transversalización, que son las políticas que entendemos que tenemos que llevar adelante. Va a decir Moser, que es Caroline Moser, va a decir, las políticas de transversalización pueden evaporarse. Y tiene que ver con esta idea de que muchas veces, cuando incluimos las políticas o la mirada de género en todos los espacios, puede aparecer casi como una política, como una mirada discursiva, y empieza a difuminarse, ¿sí? Porque entendemos que todo tiene que llevar una mirada y un enfoque de género y diversidad, y empieza a perderse a veces. Alba Rueda muchas veces trae esto de el peligro del cuarto propio, que a mí me parecía interesante, una nota que salió durante la pandemia, que decía, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que esta decisión replique en todas las esferas de la política pública, ¿no? Y no se acote al esquema de los asuntos de géneros como un apéndice, una silla apretadita en la mesa, desde donde siempre se sientan, en la mesa donde desde siempre se sientan todos los demás. Y me parece que ahí
está un poco el desafío y esto que vamos a traer y a trabajar, perdón, que vamos a traer y a trabajar en estas semanas. ¿Qué rol tiene la dimensión comunicacional para que estas políticas de transversalización no se evaporen, para que podamos visibilizarlas, para que echemos luz, para que no solo sea tener una silla apretadita en esa mesa, sino poder generar transformaciones, poder reafirmar derechos, para poder hacer más habitable la vida para todos, ¿no? Que es un poco, creo, lo que queremos, y lo que como sujetas políticos y políticas, de trabajadores del Estado y de ciudadanos también, ¿no? Tenemos como horizonte. Un poco la idea de este recorrido veloz tenía que ver con tratar de empezar a problematizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de gestión, cuando repensamos nuestros propios ámbitos, cuando pensamos cuáles son las posibilidades, las limitaciones, la capacidad de transformación que tenemos, y también cuáles son, vamos a llamarlo así, entre comillas, los peligros y las responsabilidades que podemos tener cada uno de nuestros lugares para poder defender y respaldar las miradas y la política desde esta perspectiva, desde estos enfoques de géneros y diversidad. Esperen. Ay, no. Necesitaba dejar de ver tres caras. La realidad es que un poco la idea es irnos con más preguntas que respuestas, al menos en este encuentro. Pero sí haber recorrido, me parece muy difícil empezar a pensar en términos de dimensiones comunicacionales si no ponemos un poco, no poníamos un poco en común, bueno, ¿en qué marco? ¿No? ¿Qué implica pensar la dimensión comunicacional en políticas públicas, en la estructura del Estado? ¿Sí? Ahí un poco la propuesta, hay que ver el chat por las dudas, un poco la propuesta va a ser que la semana que viene, que no nos vemos, tratemos de pensar, tenemos un video y un material cortito para que vean, y para que yo ya ahora espero un montón de intervenciones, porque el primer encuentro nunca se sabe lo que va a pasar, ahora ya. Para empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son estos pequeños logros que podemos generar desde nuestros ámbitos? Sobre todo también me parece que nos va a permitir conocer experiencias distintas a las nuestras. Ahí no solo les propongo que completen y que lleven adelante el foro, que parte es obligatorio y toda la cosa más formal, sino que se lean. Para mí el momento de haberles leído fue como una instancia súper interesante y rica, y les propongo que también sea algo que hagan entre ustedes, y que podamos traer también acá a este espacio, y que nos interese saber más de eso que los compañeros nos traen. Bueno, son 9:15. De un miércoles, casi viernes, previo al 25 de mayo. Ahí, si hay comentarios, van a decir algo, dudas. Sé que Flor tenía que terminar con lo del aula, pero sí me gustaría ahí como abrir un poco a ver si hay algo que tengan ganas de compartir, o que tengan ganas de guardarlo para la próxima. Bueno,
Aprovecho a un aviso parroquial, sepan que siempre va a ser este mismo link, así que si quieren guardarlo, marcarlo como favorito, es una buena forma para tenerlo siempre a mano para cuando nos encontremos. Recuerden que en el cronograma está estipulado cuáles son los miércoles en los que sí nos vemos, y a partir de la semana que viene ya van a tener este foro que les decía Mai, que es de carácter obligatorio, que van a poder resolver hasta el 4 de junio, así que esperamos con ansias sus intervenciones, que después seguramente Mai las va a retomar cuando tengamos el segundo sincrónico. Así que es importante que puedan participar. Bueno, ahí está, bueno, Juan José, muchas dudas, pero pongámoslas a rodar en los próximos encuentros, que por ahí a veces no soy yo la que tiene las respuestas necesariamente, pero pueden ser entre ustedes. Nat traía la primera marcha plurinacional por la ley de reparación histórica. Gracias. Y aprovecho, si te parece, Mai, para mostrarles el aula velozmente, así ya podemos dar por arrancado el fin de semana. Sí, le contesto ahí a Paula, creo que el material de lectura va a estar abierto durante todo el módulo, voy a responder yo y que lo confirmen las chicas. Sí, no lo bajamos, queda disponible. Todo se va sumando, no restamos. Así somos. Bueno, les muestro velozmente el aula, así damos por arrancado el fin de semana largo. Les decía, teníamos en el módulo 0, ¿sí? el foro de presentación, quienes todavía no lo hayan podido completar, alentamos a que lo hagan. Siempre van a ver disponible el foro del grupo al cual ustedes pertenecen y restringido el segundo foro, que es el de la otra comisión. ¿Sí? Aclaro esto porque siempre van a haber alguna restricción. En este caso yo los veo restringidos los dos porque estoy usando una función de estudiante que no es mi función original, pero si no, hay uno al que van a poder entrar y el otro al que no. ¿Sí? Tienen también la versión descargable, en este caso es el módulo de presentación, pero bueno, sepan que también pueden, si lo quisieran abordar de esa manera el módulo, pueden tomarlo de esa forma. Y dentro del módulo 1, lo que tenemos hasta ahora es la presentación, la hoja de ruta, ¿sí? Que marca justamente este recorrido de este primer módulo 1, valga la redundancia, un foro de consulta permanente sobre el módulo 1, que vamos a estar leyendo, tanto yo como tutora digo, pero Mai también, y después tienen el primer eje de trabajo, que tiene, bueno, lineamientos, que tiene las guías de lectura, que son importantes para justamente poder guiar, valga la redundancia, a través de ese recorrido que van haciendo con los textos, y están los foros de las primeras impresiones, que son estos foros que tomó Mai hoy como insumo, que bueno, si bien hoy ya estamos llevando adelante este primer sincrónico, quienes todavía no se hayan acercado a ellos y quieran hacerlo, siempre son bienvenidos. ¿Qué más? Ahí dejé de compartir detalle. Además, tienen la mensajería, ¿sí? A través de este globo de diálogo que tienen acá arriba, pueden escribir, eso me llega a mí de manera privada, y si no, siempre el mail de la diplomatura puede ser un canal válido de comunicación. Como les solemos decir, si tienen problemas técnicos, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento del aula, les pedimos ahí sí que escriban a la casilla de la mesa de ayuda de la UMED, y que nos pongan en copia de paso, así le podemos hacer un seguimiento a ese requerimiento que tengan. Esto lo estoy sacando de mesa de ayuda, que también va a ser un contenido que van a tener siempre disponible para volver a él cuando lo necesiten. No sé si tienen alguna pregunta específica sobre el aula, de cualquier manera, lo que les decía, vía mail o vía mensaje directo, me pueden escribir y hacemos algo más pormenorizado para quienes por ahí todavía estén dando los primeros pasos en el uso de Moodle, que van a ver que ya le iremos encontrando la vuelta. Muchas gracias, Flor. Me gustaría sumar algo más, que es que adentro del módulo 0, y lo comento para quienes ya lo habían visto antes del encuentro de hoy, actualizamos, donde está la página de la modalidad de cursada, todos los horarios que vamos a tener durante este año.
Es decir, todos los lunes se abre la plataforma y se actualizan los contenidos. Los miércoles cada 15 días son los sincrónicos de 19 a 21 horas. Y el cierre de los módulos es presencial en la sede de la UMED y ya nos confirmaron el horario, va a ser de 10 a 13 horas. Esto lo van a encontrar donde está la página de la modalidad de cursada y el cronograma. Así que eso va a estar disponible bueno, siempre en el campus para que puedan guiarse. Sabri, agrego una cosa, que en caso de que haya dudas que no sean específicas por ahí del foro o de alguna temática, tenemos el foro de, no sé cómo se llama, Flor, de consultas permanentes, lo voy a decir yo. Ahí también, si surgieron cosas, si aparecen cosas durante estos días de lo que estuvimos viendo, o cosas, algo que quieran compartir para poder retomar, aprovechen ese espacio que también lo vamos a estar viendo y van leyendo también sus compañeros. Bien, ahí nos están preguntando, sí, los encuentros presenciales son obligatorios y quienes no puedan llegar por algún motivo, porque sabemos que hay muchas personas que se conectan y están a una instancia que no se los permite, vamos a generar una instancia en el campus para que puedan darle cierre a esa participación. Si alguien tiene alguna duda más, aprovechamos para resolverla ahora. No llega a escuchar, es de 10 a 13 el encuentro presencial. Sí, de 10 a 13 y está publicado en el campus, queda agendado. Fantástico. Bárbaro, muy amable. Por favor. Bueno, les agradecemos mucho a todos por participar, como dice Flor, a pasitos del fin de semana largo. Mayra, muchísimas gracias por este encuentro que cerramos hoy. No hay muchos espacios donde estén conectadas tantas personas participando para compartir un espacio así, que invitó tanto a la reflexión, al compromiso y a repensar. Y también nos dejás con una inquietud muy interesante respecto de, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo aportamos a que no se evaporen las políticas públicas en las que tanto dejamos, con las que tanto nos comprometemos? Bueno, ¿cómo seguimos trabajando esto? ¿Y qué herramientas nos da la comunicación para pensar esto y para seguir fortaleciendo justamente las políticas públicas? Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.